Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a Él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La experiencia del profeta Elías con la alianza diabólica entre Satanás, el rey Acab, su esposa Jezabel y los profetas de Baal es profética. Cristo tendrá un remanente que dará el último mensaje de este mundo con el poder y el espíritu de Elías, como dice Malaquías 4:5. Y ese remanente será perseguido, como lo fue el profeta Elías, por un grupo de poderes que han hecho alianza para engañar a este mundo y destruir al remanente final de Dios. Y dentro de ese grupo está uno que es llamado el falso profeta. Hola queridos amigos, esto es La Biblia Dice. En los programas anteriores hemos estado estudiando y conociendo esos personajes que tendrán un papel importante en la profecía de los eventos finales de este mundo, justo antes de la venida de Cristo Jesús con poder y gloria. Y hoy estaremos estudiando sobre otro personaje más, que forma parte de ese grupo que Satanás utilizará para hacerle la guerra final a los fieles de Dios y a Cristo. Y ese personaje es el falso profeta. Para que podamos ver este grupo, vamos a Apocalipsis, donde aparece el falso profeta. Vamos a Apocalipsis 16, mira lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos viendo aquí esta alianza donde aparece el falso profeta. Y vamos con la primera parte. Vamos con la primera parte del estudio de hoy, con el contexto del falso profeta. Mira, en el tiempo de Elías hubo una alianza malvada contra ese profeta de Dios. Y esa alianza es profética. ¿Qué significa que es profética? Bueno, que es una ilustración, una mini maqueta de un evento que tendrá cumplimiento en el tiempo del fin, pero no será a nivel local como en el tiempo de Elías, sino a nivel mundial. Y en el tiempo de Elías, esa alianza estaba conformada ¿por quién? Bueno, por Satanás, que incitaba a esa alianza, promovida por el espiritismo, que es la doctrina de Satanás, y la ambición de poder entre los integrantes de esa alianza. Pero también estaba el rey Acab, y el rey Acab era el rey de Israel, que representa ¿a quién? Al poder político. Y también su esposa Jezabel, que era una profetisa de Baal.
Pero no solamente eso, sino que también era una ramera o una prostituta religiosa, porque adoraba a Baal y a Astartet. Y representa al poder religioso. Y también estaban los profetas de Baal, que eran una imagen de Jezabel, porque también eran sacerdotes, así como Jezabel. Y adoraban ¿a quién? A Baal y a Astartet, dioses paganos. Pero no solamente eso, estos profetas eran un grupo religioso, mira, que era amparado, apoyado y protegido por el rey Acab, que es el poder político. Así como Jezabel también era apoyada ¿por quién? Por su esposo, el rey Acab. ¿Estás viendo esta alianza? El remanente final predicará con el poder y el espíritu de Elías, así como dice Malaquías 4:5. Y habrá una alianza en contra de ese remanente. Siguiendo con el contexto del falso profeta, un verdadero profeta como Elías es cristiano, cree en Cristo, cree en Jehová como el Dios verdadero. Elías hizo descender fuego de Dios, un fuego verdadero del cielo, que consumió el sacrificio ¿mediante qué? Mediante una verdadera adoración. Y Elías llevó a las personas a que adoraran a Jehová, al verdadero Dios. En cambio, un falso profeta es todo lo contrario. Un falso profeta aparenta ser cristiano. Dice que cree en Dios. Lleva a las personas a adorar no a Jehová, sino a la bestia, como veremos más adelante. Pero también hace descender un fuego falso, descender, entre comillas, un fuego falso. ¿Qué representa fuego? Bueno, mira, el fuego representa al Espíritu Santo y su obra. El fuego purifica del pecado, de las inmundicias. Por eso que el fuego es una representación de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esto lo podemos ver, vamos a leer en Hechos capítulo 2. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2. Los versículos 1 al 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. ¿Como qué? Como de fuego. Mira lo que dice. Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que, presta atención a lo que viene. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Estás viendo la relación aquí? Se menciona fuego, se menciona Espíritu Santo y el don de lengua. Por lo tanto, el falso profeta hace descender un Espíritu Santo falso que le lleva a practicar el falso don de lengua mediante ¿qué? Mediante una adoración falsa que aparenta o que parece ser verdadera, pero no lo es, porque esa adoración está mezclada con espiritismo. Porque este personaje, el falso profeta, está relacionado con engaño, porque dice que engaña al mundo. Por lo tanto, es un falso profeta. ¿Sí? Vamos ahora, teniendo esto en mente, el contexto, cómo esa alianza estuvo en el tiempo de Elías, y aunque hay muchas características de un falso profeta, pero estas son las fundamentales. Por eso hemos visto lo de un verdadero profeta,
lo de un falso profeta. Y teniendo esto en mente, entonces vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿quién es el falso profeta? ¿Quién es ese falso profeta que se menciona allí en Apocalipsis 16? Porque estamos viendo esos personajes que jugarán un papel importante en el tiempo del fin. ¿Sí? Vamos de nuevo a leer entonces Apocalipsis 16 para que veamos con quiénes trabaja el falso profeta y qué es lo que hacen estos personajes. Vamos a leer nuevamente. En Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, la Biblia dice, y vi salir de la boca del dragón, ahí está uno, el dragón, y la boca de la bestia, el segundo, y la boca del falso profeta, ahí está el otro, 3 espíritus inmundos, dice, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Mira lo que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces estamos viendo allí el dragón, la bestia, los reyes de la tierra y el falso profeta. Pero dicen que estos personajes salen de sus bocas espíritus inmundos a manera de rana. Y ahí explica que son ¿qué? Espíritus de demonio. Lo que está diciendo es que es la práctica del espiritismo. Así como en el tiempo de Elías, lo que unía a estos personajes en esa alianza en contra de Elías era el espiritismo, adoración a los falsos dioses y la ambición de poder. Bueno, estos personajes de Apocalipsis que hemos leído, también el fundamento de esa alianza está basada en el espiritismo, es la doctrina de Satanás, pero también la ambición de poder, de dominio en este mundo. ¿Ves? Entonces estamos viendo con quiénes trabaja este personaje. Y otra cosa importante que aparece allí que leímos es que dice que hace señales. Es interesante que esa misma palabra, señales, es la que aparece en Apocalipsis 13:13, hablando acerca de la bestia que se levanta de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque en Apocalipsis 13 aparecen estos mismos personajes. Y acerca de esta bestia que surge de la tierra, que hace referencia a señales, dice, mira lo que dice, también hace grandes señales, vamos a leer, ahí en Apocalipsis, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. ¿Ves? Hace descender fuego del cielo como lo hizo un profeta verdadero como Elías o como Eliseo. ¿Ves? Entonces allá se le menciona como falso profeta y aquí en Apocalipsis 13 aparece como ¿qué? Como la bestia que surge o se levanta de la tierra. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13 aparecen esos mismos personajes. En Apocalipsis 16 dice que es el dragón. En Apocalipsis 13 también aparece como el dragón escarlata que se para en la orilla del mar. La bestia, en Apocalipsis 13 aparece como la bestia que surge del mar. Los reyes de la tierra, en Apocalipsis 13, son los cuernos de la bestia, que tienen coronas, ¿ves? Tienen autoridad para gobernar. Y el falso profeta, bueno, aparece como la bestia que se levanta de la tierra, ¿ves? Que hace señales, prodigios, y hace descender fuego del cielo como un profeta. Pero hemos visto que es un falso Espíritu Santo. Dios te llenará con su espíritu. Y su espíritu Guide you into the truth. te guiará hacia la verdad. His Spirit Su espíritu will show you things to come, te mostrará cosas por venir. showing you His vision, His dream, His plan for your life. Su visión, su sueño, su plan para tu vida. His Spirit. Fuego de Dios. Cae, cae, cae.
kai, 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 shandalabakaya, randalabasaya, quehaceres del ministerio se rompen. Para ver un poco más acerca de este personaje, del falso profeta, que es la bestia que surge de la tierra, vamos a leer allí Apocalipsis 13, el versículo 11. Dice, la Biblia dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pongan atención a cada detalle porque esos detalles son importantes. Pero hablaba como dragón. Este versículo tiene mucha información importante. Primero te dice que es una bestia. Y en los estudios anteriores hemos visto que bestia representa ¿qué? Una nación poderosa, un imperio. Por lo tanto, está hablando que este falso profeta es un imperio, es una nación que domina. Pero no solo eso, sino que dice que se levanta de la tierra. Si aguas representa o simboliza muchedumbre, pueblos, multitud, quiere decir que la tierra representa un lugar poco habitado. Pero mira lo interesante de esto también, y es que ahí dice que sube de la tierra. La palabra allí, subir, en griego es anabainó, que significa crecer, ascender, levantarse, treparse, así como crece una planta. Por eso dice que se levanta ¿de qué? De la tierra. Y esa misma palabra es la que aparece en Marcos. Vamos a Marcos, en el capítulo 4, cuando Cristo habla acerca de la parábola del sembrador que esparce la semilla. Mira lo que dice. Marcos 4, versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, anabainó, creció, ¿ves? Crece la planta y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por lo tanto, esta nación, representada por el falso profeta, se levantó en un lugar poco habitado. Pero hay otra característica, y es que dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Cuerno significa autoridad. Y el cordero representa ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, es una nación que profesa ser cristiana. Ahora, aquí es importante que nos preguntemos, ¿qué nación o qué país se formó después de la supremacía papal en la Edad Media, en un lugar poco habitado y que se levantó como una nación netamente cristiana, protestante y que llegó a ser un imperio mundial? ¿Qué nación crees tú que es? No es otra que Estados Unidos de Norteamérica. Y para confirmar esto, mira lo que dice, hay un libro que tiene por nombre, en inglés, se titula El Nuevo comparado con el Antiguo. Y en la página 426, el autor del libro, hablando acerca del desarrollo de esta nación, dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Hablando acerca de desarrollo de Estados Unidos, como una semilla, dice. Es interesante. Y también un periódico europeo que se llama Dublin Nation, en el año 1850, también hablando acerca de ese país maravilloso que creció hasta convertirse en un imperio como Estados Unidos, dice, en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Dublin Nation. Así que la palabra de Dios es verdadera y lo confirma este libro con este periódico también europeo, que no es otra, hermano querido y amigo, el falso profeta
no es otro que Estados Unidos de Norteamérica. Pero no es solamente Estados Unidos como tal, sino que el falso profeta está conformado por esta nación, ¿junto con qué? Con la imagen de la bestia. Porque Apocalipsis 13 profetiza que esta nación le dará aliento a la imagen de la bestia. En los estudios anteriores hemos visto que la bestia es que el poder político, religioso, que surgió del antiguo imperio romano, y que la imagen de la bestia también es un ente religioso, como la Iglesia Católica Romana, que dice ser cristiano, así como la Iglesia Católica Romana. Y esta imagen también impondrá un decreto con pena de muerte, así como lo hizo la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Y perseguirá a los fieles de Dios, como lo hizo la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Y también la imagen de la bestia recibirá apoyo político, como ha recibido la Iglesia Católica Romana. Por eso se dice la imagen de la bestia. Así que el falso profeta está conformado ¿por qué? Por Estados Unidos y las iglesias cristianas apóstatas. Y la imagen de la bestia es una copia. Es una imagen. Es una imitación de la Iglesia Católica Romana. En doctrinas, en actitud, porque tendrá ira hacia los fieles de Dios, como lo tuvo la Iglesia Católica Romana, y en carácter. Y estos mismos personajes son los que aparecen en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 está el dragón escarlata, está también la ramera. En Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 16 está como la bestia, ¿ves? Que es el poder religioso. También están los cuernos de la bestia, que representa el poder político a nivel mundial. Pero también está la imagen de la bestia, pero en Apocalipsis 17 se le nombra como las hijas de la ramera. Y así como los hijos heredan características o rasgos físicos y de carácter de sus padres, bueno, estas iglesias cristianas apóstatas han heredado han heredado el carácter, la actitud y las doctrinas falsas principales de su madre, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Doctrinas como cuáles. Bueno, como el infierno eterno, la inmortalidad del alma, el pecado original, el domingo como un día santo de reposo, entre otras más. ¿Ves? Así que tú puedes ya deducir quiénes forman parte de las hijas de la ramera o quiénes forman parte de la imagen de la ramera. Y toda aquella persona en el tiempo del fin se una a ese movimiento que va a ser a nivel mundial. En cada país se va a formar la imagen de la bestia, que son todos aquellos que reciban autoridad del poder civil para perseguir a los fieles de Dios, estarán formando o formará parte de la imagen de la bestia. Y todo comenzará ¿dónde? Con Estados Unidos. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué hace el falso profeta? Ya hemos visto quién es el falso profeta, quiénes conforman al falso profeta. Ahora vamos a ver qué hace el falso profeta, qué está profetizado en la Biblia que hace este personaje. Bueno, si nosotros vamos ahí en Apocalipsis, tú puedes leer Apocalipsis 13, 12 al 15. Ahí dice, por ejemplo, dice: ejerce toda la autoridad
de la otra bestia en su presencia, lo dice el versículo 12. Mira, Estados Unidos domina políticamente en el mundo. Y lo hace en presencia de la Iglesia Católica Romana, del papado, que también domina en el mundo políticamente. Y Apocalipsis 18 dice que ella dice que se sienta como reina. Y ella es la que decide quién está de presidente y quién no. Y a pesar de que el papado domina a ese nivel en este mundo, bueno, esta nación de falso profeta domina también políticamente en frente de quién, de la Iglesia Católica Romana. También dice el versículo: hace que los habitantes de la tierra adoren no a Dios, sino a la bestia, lo dice el versículo 12 también. A pesar de que Estados Unidos dice ser una nación cristiana protestante, bueno, ella lleva a las personas a que adoren al papado, a pesar de ser una nación cristiana protestante. Buenos días a todos. Bendice a este pueblo. Bless these. Y les pido, por favor, a ustedes, And I ask you all, please, También dice allí en Apocalipsis que hace descender fuego del cielo a la tierra. Además, que lleva a las personas a que adoren a la bestia o al papado, como lo hace un falso profeta. Dice también que hace descender fuego del cielo. Mediante la adoración falsa, hace descender, entre comillas, un falso Espíritu Santo. Porque esta adoración es la unión, es la mezcla del cristianismo apóstata con el espiritismo. Es el culto carismático. ¿Ves cómo se cumple claramente la profecía y la palabra de Dios? Por eso se le dice falso profeta. What's going on? Of a Baptist church. Baptist He says he wants the Holy Ghost. He's ready to have a new congregation. He's ready to see the Holy Ghost move. Go ahead. Let that Holy Ghost language come up out of you. Go ahead. Dice ser cristiano,
pero lleva a la gente a que adoren al papado. Y promueve un falso Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios, otro punto importante, es que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Cada palabra es importante, dice que hace señales, se le ha permitido. Otra palabra dice, se le ha permitido. ¿Quién se lo ha permitido? La bestia. La bestia que domina no solamente políticamente, sino también religiosamente en el mundo, ella le permite a este falso profeta a que haga señales y prodigios y haga descender un fuego falso del cielo en la presencia de ella. ¿Con qué intención? Para engañar. Y la Iglesia Católica Romana, mira, ella domina tanto en el mundo religioso que, por eso dice allí, se le permite en la presencia, tenga presente eso, se le permite en presencia de ¿quién? De la bestia. ¿Quién se lo permite? La bestia. ¿Qué le permite? Bueno, yo no sé si ustedes sabían que el papado vigila a estas iglesias cristianas. O sea, que ellas trabajan bajo la supervisión del papado. Y la Iglesia Católica o el papado le da permiso a estas iglesias que dicen ser cristianas, que son cristianas apóstatas, le da permiso para que hagan mega iglesias. Esas iglesias grandísimas que en inglés se le dice mega church, donde reúne a multitudes y donde ganan grandes cantidades de dinero. Y no solo eso, sino que también le permite a que hagan milagros. Milagros que aparentemente son verdaderos, pero están mezclados con espiritismo porque dice que engaña al mundo. ¿Ves? Entonces, ¿se lo permite con tal de qué? Bueno, con tal de que enseñen y prediquen esas doctrinas falsas de la Iglesia Católica que he mencionado y que lleven a las personas a que admiren al Papa, así como lo han hecho estos personajes muy famosos en el mundo cristiano. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Berekesto, oleman gelema handelege, bo fredino unkindashe, stelebero como blavadero. Crema andalo como po, mare clanglo, boble e kemplino, mare vale campara, bramande kiriko poma blish do boschire, telequieto la cabaclanina maclo mahala largero che leveno, breto steschi manetelo. Caravana, palo como pole que tu colestindo do plecava. Stek la fora batigli kille como calaragava. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah.
Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud. And many times he did lots of things for the youth. Y por los pobres también. For the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos. The Argentines were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most surprising es que dicen que era humilde. He's very humble. Porque dicen que los argentinos no son humildes. Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, that because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God in all of No this. sé bien qué es. I don't know what it is. Pero sé que hay una lectura espiritual. But I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Oh, great. Es increíble, ¿no? Es increíble todo esto. Cómo la palabra de Dios se cumple claramente. Y otra característica de lo que hace el falso profeta, dice, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. Hemos visto entonces quiénes son la imagen, qué significa infundir aliento. Y así como Cristo, siendo un verdadero profeta, sopló su espíritu a los discípulos para que fueran y predicaran el evangelio a las demás naciones, bueno, esta nación le dará autoridad, le dará poder a estas iglesias apóstatas para que hablen y para que haga matar a los fieles de Dios o a aquellos que no adoren a la bestia. Así como Cristo, siendo un verdadero profeta, sopló su espíritu a los discípulos, dándole autoridad para que fueran y predicaran el evangelio a otras naciones, este falso profeta también le da aliento a la imagen de la bestia. Cristianismo apóstata. ¿Para qué? Para que persiga, para que mate. Así como Acab era el poder, representaba el poder político, amparaba y apoyaba a los profetas de Baal. Así también entonces se le dará autoridad y poder a la imagen, a ese cristianismo apóstata que recibirá apoyo político. Por eso, para perseguir a los fieles de Dios, por eso que el falso profeta está conformado ¿por quién? Por Estados Unidos y la imagen de la bestia. La palabra de Dios es clara. Por eso que nos hemos encargado de, en la Biblia dice, poder conocer esos personajes que jugarán un papel importante en el tiempo del fin. And all the nations of the earth will say, America is the greatest nation of the earth. Father, I thank you. Use him this time. Release his power. I release the Holy Spirit upon his life. For the Holy Spirit to strengthen him. His spirit, soul, and body. And Father, I release wisdom from heaven. And I declare, God, that you use him to change the spiritual atmosphere of this nation. Y otro punto importante que aparece allí en la Biblia es lo que dice el versículo 11. Que aunque tiene cuernos como de cordero, pero dice que habla como dragón. Pero habla como dragón. Y sobre esto tiene que ver la siguiente pregunta, que dice, ¿qué es hablar como dragón? Bueno, tú puedes leer en los primeros versículos de Apocalipsis 12, que dice que el dragón persiguió a la mujer que estaba por dar luz, que dijo que para matar a ese niño tan pronto como naciese. Y ese niño es Cristo Jesús. Y el dragón representa a Satanás, en primera instancia a Satanás, pero también a los gobernantes que están en contra de la verdad de Dios, en contra de los fieles de Dios
y en contra de Cristo. Y está hablando acerca del cumplimiento en la historia cuando Herodes el Grande, inspirado por Satanás, promulgó un decreto de que mataran a todos los bebés menores de 2 años, para que mataran a Cristo que había nacido. Y María y José tuvieron que huir a Egipto. ¿Ve? Habla como dragón. Hablar como dragón es que es imponer decretos a la fuerza. Así como Herodes, ¿ve?, inspirado por Satanás, promulgó ese decreto con la intención de matar al Mesías que había nacido. Por eso que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, también se le nombra como dragón. Vamos a leer en Jeremías. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 51 y versículo 34 dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, ¿ves? Me tragó como dragón. Ahí dice. ¿Por qué? Porque la Biblia también llama a Nabucodonosor dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Y tú puedes leer en Daniel 3 cuando este rey promulgó un decreto de que toda persona al escuchar la música se postraran ante la estatua que él había creado y levantado. Y aquella persona que no adorara a la estatua, a esa imagen, que fuera echado en el horno de fuego. ¿Te estás dando cuenta por qué se le dice dragón? Porque habla decretos, impone a la fuerza. Y siempre esos decretos van en contra de los principios de Dios. ¿Y qué pasa con aquel que no acate o que no esté de acuerdo con esos decretos? Bueno, pena de muerte. ¿Estás dando cuenta? Aquella persona que no adorara, que no se postrara ante esa imagen, era echado en el horno de fuego. Pero qué interesante que también a Faraón se le llama el dragón. Vamos a ver esto en Ezequiel. Mira lo que dice el profeta Ezequiel. Capítulo 29, el versículo 3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Pero tú puedes leer en Éxodo 1:22 que el faraón mandó a que se matara a todo niño que naciera en el pueblo de Israel. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta cómo estos personajes tienen relación con decreto de muerte? Por eso se dice que el falso profeta, por eso se dice que esta nación, aunque dice ser cristiana, aunque dice ser protestante, dice, hablará como dragón. Bueno, dice, habla como dragón, pero está hablando de una profecía que muy pronto se cumplirá. Y hablar como dragón es ¿qué? Imponer un decreto con pena de muerte. ¿Estás entendiendo ahora por qué se le dice que se le da aliento a la imagen de la bestia? Para que la imagen hable y haga matar a los fieles de Dios, al que no reciba la marca de la bestia. Y eso es hablar como dragón. Entonces, el falso profeta está conformado, ¿por qué? Por Estados Unidos, esta nación poderosa, juntamente con la imagen de la bestia. Por eso dice también allí que se le da aliento, se le da poder y autoridad para que hable y haga matar. Y hablar es ¿qué? Imponer decreto. Y aquella persona que no esté de acuerdo, pena de muerte. Entonces, el falso profeta está conformado por Estados Unidos, la iglesia cristiana apóstata, que recibirán poder y autoridad
de esta nación para que persiga al remanente final de Dios y que engaña al mundo entero mediante el espiritismo. ¿Ves? Y esta alianza, que es diabólica, la intención es reunir a los poderosos del mundo, a los poderes del mundo, juntamente con los habitantes de la tierra, que serán engañados, para que se vayan en contra del pueblo de Dios, de aquellos que son fieles a los principios eternos de Dios. Así como fue perseguido Elías. Pero te voy a decir algo. Aunque este remanente vaya a ser perseguido, Dios guardará y cuidará a ese remanente, así como cuidó y protegió al profeta Elías. Y aunque los poderes de este mundo hagan una alianza para engañar y para destruir al remanente de Dios y hacerle la guerra a Cristo, te voy a decir otra cosa que es verdadera. El error y la mentira no prevalecerá. Cristo y su verdad tendrán la victoria final. Y los poderes de este mundo serán destruidos. Y ese remanente será preservado. Gloria a Dios, será preservado hasta el final. Porque ellos darán el último mensaje a este mundo con el poder y el espíritu de Elías, que no es otra cosa que consagración, fidelidad a los mandamientos de Dios y llevar a la gente a que adoren al verdadero Dios, que es Jehová. Cristo te extiende la invitación a que tú formes parte de ese remanente y de prepararte para esos eventos finales. ¿Aceptarás la invitación? Espero en mi corazón que tu respuesta sea afirmativa y que por la gracia y el poder de Cristo, tú y yo nos veamos siendo parte de ese grupo. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en un siguiente estudio.